Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio vamos a construir el pequeño Boston. En el anterior episodio habíamos construido todo lo que era la grilla y la autopista subterránea, pero en este episodio ya vamos a empezar a utilizar el paquete de regiones de Reino Unido para empezar a construir lo que será esta pequeña ciudad, que será como el estilo de Boston en Estados Unidos. Para esto estaba pensando colocar los edificios que son mixtos y creo que son los que se asemejan un poco a lo que es como Boston, que es los que me parecieron un poco parecidos a ese estilo de esa ciudad. Entonces será mezclarlo también con unos pues norteamericanos que ya venían al inicio del juego. Voy a ir colocando en estas zonas y también agregando algunos edificios un poco altos, pero que no sean tan altos como los que ya ha habido en otras partes de la ciudad. Siempre que decido construir colocando los edificios y no zonificando, primero hago un ensayo de error de lo que quiero para cada una de las cuadras o manzanas, para ver la densidad que quiero en cada una de ellas y pues ver dónde van a quedar los edificios más altos y los edificios más pequeños. Por ejemplo, al inicio empecé a colocar los edificios más pequeños y aquí ya que es como en la parte más central de la ciudad, ya coloco los edificios como más altos y ver como qué altura quiero para esta parte de la ciudad que no sobrepase a lo que era el downtown. Este proceso es un poco más demorado que zonificar todo, pero digamos es para tener una ciudad como más personalizada, digamos que uno tiene ya más la libertad de construir a como uno quiera y por ejemplo acá usando el Movit puedo colocar edificios encima unos de otros como para crear como complejos de edificios que ya lo había comentado en otros videos, que es una manera de crear como más diversidad en cada una de las manzanas, como si los edificios tuvieran otro tipo de arquitectura diferente en la que abajo tienen unos edificios comerciales y encima pues está el edificio residencial. Entonces, digamos que aquí he puesto como un revuelto de varios de las casas, tanto de el paquete de Reino Unido como otras norteamericanas y europeas, como haciendo un mix. Hay edificios que no me gustan, por ejemplo, este no me gusta, eh, pero la idea es seguir rellenando. En unas partes va a haber muy poca densidad, como tiene la ciudad real, y en otras sí tendrá una densidad más alta con unos edificios, un poco de edificios, para que tenga un pequeño skyline. Yo creo que esto ya con estos edificios ya queda suficiente porque si no quedarían otros edificios muy altos.
Ya teniendo un poco el skyline y algunas manzanas construidas, lo que empiezo a probar es qué color va a tener los edificios, porque normalmente los que vienen en el juego son muy amarillos y lo que es Boston es que todas sus construcciones, o pues la mayoría, tienen como color ladrillo o su fachada es de ladrillo. Entonces aquí la idea es poner los edificios que más pueda, colocarlos en un color un poco más rojo que pueda simular que son edificios hechos con ladrillo y así que se parezca mucho más al estilo que estoy buscando y que se está inspirando en esa ciudad. Aquí lo que hice fue un espacio para una plaza. La idea puede ser que cubra aquí todo, que se cubre toda la acera también. Aquí en esta zona será un parque. Entonces por ahora lo que voy a hacer es como colocar pasos peatonales y ya después se irá detallando poco a poco. Usé este edificio que es, digamos, más como para Nueva York. Pero yo creo que funciona bien en esta zona. No, no sé, de pronto se me hace un poco grande. Entonces no sé si en algún punto decida quitarlo y más bien ponerlo en otra zona a futuro. Todavía no sé, estoy dudando. Ahora lo que voy a detallar es el paso peatonal que está por encima de la autopista subterránea. En este lo que voy a hacer es colocar superficies que son como de pasto, de césped, y algunos caminos peatonales que irán por toda esa zona. Muchas de esas superficies las he descargado, que son mucho más bonitas pues que las que vienen en el juego, y como han visto también he puesto una superficie de ladrillo que también son descargadas y son muy bonitas. Creo que soy un poco obsesionado con las superficies y he descargado muchas porque son fáciles de utilizar dentro del juego y creo que es una de las mejores mecánicas que ha tenido este nuevo juego. Cada vez que salen nuevas superficies estoy mirando a ver si sirven para esta ciudad y agregan mucho detalle a toda la zona y esas superficies que uno siempre deja como vacías. Entonces funciona muy bien en cualquier parte de la ciudad. Bueno, para esta estación del tren quería hacer algo también diferente, muy parecido a lo que hice con la estación de tren de Los Ángeles, que era como personalizarlo un poco, ponerlo como si fuera una estación central en la que hasta ahí llega, digamos, la parada y no tiene unos rieles que continúan. En este caso sí continué uno de los rieles, pero es externo a la estación. Y aquí pongo una entrada principal con este edificio que lo he visto mucho en varios creadores de contenido que han usado este edificio como entrada hacia una estación de tren y creo que a mí también me funciona perfecto en esta zona, sobre todo porque en Boston la estación de tren que llega hacia el centro de la ciudad es un poco parecido a este estilo. Creo que es mucho más pequeño obviamente y no tiene esa cúpula principal grande en el medio, pero la arquitectura es un poco parecida y creo que funciona muy bien para dejarlo en esta zona. Para tapar todo lo que tiene la estación, entonces agrego edificios comerciales que me permitan expandir el edificio que puse y tapar todo lo que sería esa estación. Como se siguen viendo los rieles y la escalera, entonces uso una técnica que he visto en unos creadores de contenido, que es usar los pilares de las autopistas o de algunos puentes para hacer un techo que cubra como toda esta zona y permita que se viera como si la estación es mucho más grande de lo que es. Entonces
funciona perfecto como si fuera un techo. Listo, ya tenemos gran parte de la ciudad. Obviamente faltan muchas cosas porque, digamos, es mucho por lo que hay que poner. Para no afectar tanto a las demandas, lo dejaría hasta acá y después iría expandiendo porque quiero expandir tanto este como la ciudad de Los Ángeles Beach. Quiero hacer como una gran expansión de suburbios. Pero digamos, ya tengo como la base de la ciudad. Aquí lo hemos comparado al downtown, que los edificios son mucho más pequeños. Esto va a ser un pequeño pueblo, por así decirlo, que luego expandiré con más suburbios. Y aquí tenemos la zona turística que es Los Ángeles. Eso es algo interesante que me parece hacer cuando está al borde del río, crear como unos condominios. La idea también es ir detallando toda esta zona del borde del río para crear como una especie de corredor también. Para el próximo episodio, como no tenemos demanda de nada, entonces será más de ampliar servicios para estas dos ciudades que construí, que están muy juntas, y también ampliar suburbios y conexiones de transporte. Aquí dejo estas plazas. Esto obviamente toca igual arreglarlo para que quede mucho más bonito, más detallado en estas zonas con las casas rojas, y creo que funciona bien las casas del paquete, sobre todo estos edificios que son un poco más modernos, creo que ayudan a darle mejor el estilo y combinado con las casas viejas y con otros estilos de edificios que ya tenía el juego. Adicional, ya arreglé este corredor verde que va por encima de la autopista para que las personas que vienen por ahí, aquí ya tenemos la estación de tren. En otro capítulo haré un poco como ampliando los servicios de cada una de las ciudades que ya he construido, conectándolas con lo otro. Esta fue una forma que hice de esta estación para que fuera como que llegara solamente hasta acá, pero igual aquí haya una continuación. Faltaba como detallar unas cosas para que quede mucho mejor toda la ciudad. También les muestro cómo quedó la autopista, cómo va subterráneo y va por todo debajo del corredor verde. Aquí tiene unas entradas y salidas, como les había contado en el episodio pasado, y aquí también, ya con toda la decoración. Y sale por este lado con las conexiones a esta intersección. En cuanto a plazas, está esta plaza de acá. Tengo esta plaza de acá que les había dicho que falta detallar. Y este parque grande que también faltaría como detallar un poco más, llenar como estas cuadras. Y como ven, es muy útil los nuevos edificios que han ido saliendo porque se puede combinar mucho con lo que ya tenía el juego y podemos combinar edificios y juntarlos con Movit para que se vean como barrios mucho más especiales y diferentes a otros barrios que se habían hecho al inicio, que solo teníamos como los edificios que generaba el juego, pero eran muy pocos y todos eran como del mismo estilo. Ahora con estos de los paquetes de regiones, es muy interesante que ya se pueda utilizar muchos estilos y se puedan generar ciudades más diversas. Entonces, por ejemplo, acá usar como estos edificios comerciales, pero poner encima un edificio. Y eso también ayuda a darle más como vida y realismo a todas las zonas que se vayan a construir. Me dicen en los comentarios qué piensan de este paquete. Pienso que es muy bueno para diversificar como más las ciudades,
que antes era muy difícil con lo que tenía el juego. Ahora con estos nuevos paquetes creo que funciona mucho mejor. Pero ustedes me dirán cómo quedó este estilo. Pues ya teníamos una versión de Los Ángeles slash Miami. Ahora tenemos esta versión de Boston. No sé qué les parece, cómo va hasta ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.